Muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu amabilidad para responder estas preguntas. Y el objetivo de esta entrevista es que por favor, nos ayudes y nos expliques a todos nuestros lectores en El Economista cuáles son algunos conceptos básicos en el tema de seguros automotrices. Sabemos que Zurich es una empresa líder en el segmento y qué mejor que tener la opinión de un experto, porque bueno, este es un tema sumamente importante considerando el parque vehicular que existe en nuestro país. Entonces, si tú me permites, quisiera empezar con la primera pregunta y que por favor nos expliques qué es un seguro automotriz y cuál es su utilidad. Muchas gracias, Marcos, antes que nada por el espacio y por permitirme llegar a tu audiencia. Y bueno, pues con mucho entusiasmo participar aquí contigo. ¿Qué es un seguro? Y hablemos por ahora no solo de autos, sino en general. Pues bueno, de entrada es un contrato en donde hay dos partes, el asegurado y la aseguradora. Y el objetivo principal es dar apoyo financiero a los asegurados, a los clientes en caso de eventos súbitos e imprevistos que afecten ya sea sus bienes, hablando en lo financiero, o incluso su salud o hasta su vida. Entonces, digamos que es una protección y un apoyo que da el sector asegurador hacia el público, ¿no? Muy bien. ¿Qué es una póliza y qué tipo de información encontramos en ella? Mira, la póliza, como te decía hace un momento, es un contrato, ¿no? Y hay algunos elementos bien importantes que observar en él. El primero, y yo creo que de los más importantes, es qué estamos asegurando y cómo lo estamos asegurando. ¿Cuáles son las coberturas? ¿Dónde inician? ¿Dónde aplican? Digamos que esa es la parte esencial. ¿Cuál es el compromiso de la aseguradora para con este cliente en caso de que ocurran qué eventos? Esa es una parte importante. La otra es el tiempo, porque como todo contrato tiene un inicio y un fin. Entonces, le llamamos vigencia, que es la duración del contrato. También es una parte importante de tener a vista. Yo creo que estos son los dos elementos más sustantivos. ¿Qué estoy cubriendo y en qué periodo lo estoy cubriendo? Perfecto, Antonio, me llevas automáticamente a la siguiente pregunta y te agradezco tu explicación tan clara. Por favor, ¿nos puedes decir cuáles son los tipos de cobertura que existen y sus principales características? Para la contratación de un seguro, yo te diría que hay 4 elementos bien importantes que la gente tiene que considerar en la contratación del seguro. El primero de ellos es buscar asesoría. Es bien importante acercarse con el agente de seguros de su confianza. Ellos son los expertos y los que van a ayudarles a decirles qué tipo de coberturas necesitan o qué alternativas hay en el mercado. Entonces, el primer elemento importante es asesorarse y apoyarse con los expertos que son los agentes de seguro. La segunda, el segundo elemento que el público tiene que considerar en la contratación de un seguro es, sin llegar a ser expertos, pues conocer las coberturas y las condiciones que tiene la póliza. La más conocida es la cobertura amplia, que básicamente te cubre desde un robo, un accidente, lesiones a los ocupantes, etc. Pero hay quien decide, yo puedo con la reparación de mi coche en caso de una colisión, pero sí quiero asegurar solo robo y el resto de las coberturas. Como un dato interesante, el 84% de los seguros se contratan bajo la cobertura amplia, que es la más robusta de las coberturas. La tercera de ellas, el tercer elemento a considerar, tiene que ver con el precio. A final de cuentas, estamos en un mercado en donde el precio es un factor que siempre voltean a ver los asegurados, pero es importante señalar que pues, no todo es el precio. No la más barata significa que sea la mejor, ¿no? Y aquí permíteme hacer una comparación entre la compra de un coche y la compra de un seguro. Cuando tú vas a comprar un vehículo, pues ya entendiste cuál es tu necesidad. Quizá quieres un deportivo porque eres solamente tú y tu pareja o tú solo, o necesitas un vehículo más familiar de 7 plazas, pero también ves el diseño,
ves el desempeño, cuántos caballos de fuerza, etcétera, etcétera. Y puedes decir me gusta o no me gusta. En el caso de un seguro, pues no es así tan claro, porque las pólizas, que son pues documentos, es un contrato, aparentemente cubren lo mismo. Y la tendencia inicial es, bueno, pues si es lo mismo, pues ¿cuál es la más barata? Pero como te decía, no necesariamente el más barato es el mejor, porque aquí empieza lo interesante. Y me voy al cuarto elemento, y en mi opinión, el más importante de todos, y aquí es donde en Zurich ponemos mucho foco en ese sentido, es la experiencia del cliente en todo el ciclo de contratación de la póliza. No solamente cuando lo compra, o no solamente cuando tiene el siniestro, sino en todo el proceso en su conjunto. Y aquí es donde te tienes que, en el mercado, empezar a destacar por ser alguien con procesos ágiles, con procesos fáciles de cara al asegurado, al cliente, para la contratación, para el pago, o acompañarlos en todo el proceso en caso de una reclamación. Y aquí te voy a poner algunos ejemplos que están enfocados al tema de esta experiencia. Hablando de robo, es normal en el mercado asegurador mexicano que cuando un cliente que compró su seguro y reporta un robo, en ese momento se desatan actividades para tratar de localizar ese vehículo. Es factible y correcto que si se encuentra ese vehículo, bueno, pues ya le devuelves al asegurado, oye, ¿qué crees? Ya te encontré el vehículo robado. Pero si en una semana o dos no encuentras el vehículo, difícilmente lo vas a poder recuperar. Y es por eso que el mercado normalmente te dice, bueno, ya me avisaste que te lo robaron, dame 30 días y en 30 días pues te indemnizo, porque tomo tiempo para ver si lo encuentro. En nuestro caso, no existe ese periodo de espera. Es decir, si tú me avisas, o un asegurado me avisa que hoy le robaron el vehículo y tiene todos los documentos que forman parte del trámite, yo de inmediato empiezo con todo el proceso y lo indemnizo en los siguientes 3, 5 días cuando mucho. Entonces, esa parte de la agilidad, porque le hemos pegado el bolsillo del cliente, es importante. O ejemplos, como te voy a platicar una anécdota que nos ocurrió hace un par de meses, 3 o 4 meses. Recibimos el llamado de una asegurada, tuvo un problema, un accidente vial, afortunadamente nada grave, se dañó su vehículo, pero cuando llama con nuestro equipo de atención de siniestros, la operadora identificó en el fondo que venía con un niño, y el niño estaba, seguramente era su hijo, y estaba muy asustado, estaba llorando porque pues después del accidente ese. Entonces, una vez que tomó la información de la mamá, le pidió permiso a nuestra asegurada el hablar con el niño. Y le pasó el teléfono al niño, y con una voz muy tranquila, nuestra operadora de siniestros le empezó a explicar al niño que no tenía por qué preocuparse, que ya había un ajustador en camino que se iba a hacer cargo de la situación y que él no tenía por qué estar preocupado ni asustado. Y curiosamente pues, se tranquilizó el niño, y eso fue muy apreciado por nuestra cliente, ¿no? Entonces, este acercamiento es, creo yo, la parte más importante, y que no necesariamente pues, la ves cuando comparas dos pólizas, ¿no? O por ejemplo, soluciones prácticas. Si hay un asegurado en donde pues tiene la mala fortuna de golpear su vehículo con algo, pero no lastimó a nadie, no le causó ningún daño a nadie, sino simplemente su vehículo trae un golpe y que le permite circular, tenemos un proceso en Zurich que se llama ajuste virtual, y significa que en ese momento, cuando hace el reporte, le mandan una liga, y con una videollamada, un ajustador a distancia, pues ya le da indicaciones, levantan todo el proceso, y de ahí le indican a qué taller o a qué centro de reparación tiene que ir
y pues con esto ahorras muchísimo tiempo. Entonces, todo este tema de la experiencia, más allá de la cobertura o del precio sobre todo, es lo que hace, pues ahora sí que la diferencia entre un seguro y otro. Yo te diría, Marcos, en mi opinión, que estos son los 4 elementos importantes a considerar en la contratación de un seguro, ¿no? Antonio, una pregunta más. Es una pregunta muy recurrente hacia la redacción, hacia el correo que tenemos habilitado para nuestro suplemento de autos, y muchas personas tienen la duda, ¿qué es una cobertura por robo parcial? Y además nos preguntan en qué casos les conviene contratarla. Porque nos dicen, si bien es cierto, existen personas que tienen la posibilidad y la ventaja de, por ejemplo, estacionar su vehículo en un lugar cerrado, tal vez en su oficina, tal vez en su domicilio. También nos han escrito personas que nos dicen que por cuestiones propias de su trabajo, las características de su actividad diaria, es común que estén circulando en la calle, que sea también muy común que estacionen su vehículo en la vía pública. ¿Cuál sería aquí tu recomendación como un experto para que contraten o no este tipo de coberturas? Claro que sí, Marcos, con mucho gusto. La cobertura de robo parcial significa que no te roban todo el coche, ¿no? Sino que se llevan partes. Es muy común que le quiten faros, parrillas, espejos, etcétera. Y esta cobertura está orientada a pues cubrir esas, digamos, partes del vehículo. Nosotros tenemos en nuestra cobertura de robo parcial, no solamente están piezas exteriores, sino también piezas interiores. Y tenemos casos en donde no solamente se llevan la parrilla y los faros y lo que pueden tomar desde afuera, sino abren el vehículo y, por increíble que parezca, a veces se llevan las cabeceras, los soportes de cabeza de los asientos o parte de la consola. Bueno, de repente hay casos curiosos, ¿no? Pero está enfocado en ese sentido. ¿A quién se lo recomendaría? Es mucho más común que vehículos de los últimos modelos, vamos a pensar en los últimos 3 o 4 años modelo, estén un poco más propensos a este tipo de eventos, ¿no? Entonces, si bien es una cobertura que no está limitada por el año modelo, pero sí que hay en los vehículos más recientes, pues como que un poquito más de riesgo, y es donde yo lo recomendaría contratar, ¿no?